Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12 dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Volvamos a leer. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Gloria al Señor. Buscar un significado de oscuridad nos lleva a diferentes aspectos de la misma. Cuando hablamos de oscuridad, nos referimos en el aspecto de la física al reflejo que puede producir un cuerpo. De hecho, la oscuridad absoluta no existe. Simplemente es el reflejo que puede llegar a tener un cuerpo. Y si un cuerpo es más oscuro, estoy hablando de algún elemento, por decir, este elemento que está acá es de color negro, por lo tanto tiene menos reflejo a la luz que si lo tuviera un elemento que fuese de color blanco o de color amarillo, un color más claro. La luz siempre va a existir. El punto es que a medida que los cuerpos son más oscuros, más opacos, reflejan menos luz, por lo tanto no se notan. Si nosotros hablamos desde el aspecto, desde la filosofía, los filósofos entienden que la oscuridad es la falta de entendimiento, es esa falta de conocimiento. Pero cuando llegamos a la Biblia y cuando llegamos a la palabra del Señor, la oscuridad desde un aspecto espiritual significa estar apartado de Dios. De hecho, un ser humano está en oscuridad y la Biblia lo habla. Un ser humano está en oscuridad cuando está lejos de Dios, cuando la vida de esa persona no está en comunión con Cristo. De hecho, estar apartados de Dios es una oscuridad espiritual. No hay luz en el alma. Cuando nosotros vamos a la Biblia, siempre nos vamos a encontrar con que la oscuridad es un elemento negativo. Siempre se asocia la oscuridad con el enemigo. Siempre se asocia la oscuridad con el estar apartado de Dios, con lo negativo. Y en este momento, cuando vamos a Juan capítulo 8, verso 12, hemos estado aprendiendo los yo soy de Jesús, cómo Jesús se identificaba, cómo Jesús se dio a conocer con sus propias palabras, más allá de lo que todas las personas podían decir de Él. Es interesante que podemos aprender de Cristo cómo Él se autodefine, cómo Él se revela al ser humano. La semana anterior decíamos y aprendíamos sobre Jesús como el pan de vida. Y en esta semana, este domingo, dice que Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Para poder comprender en qué sentido, en qué contexto Jesucristo dijo estas palabras a la multitud de personas que estaban reunidas ahí en un patio, porque él estaba en el templo, en el patio del templo. Era un lugar público. Pero hubieron circunstancias previas que llevaron al desarrollo de estas palabras de Jesús. Y es interesante porque estas circunstancias nos deberían impactar. Desde el capítulo 7 comienza esta historia, comienza todo un proceso. No vamos a leer los 2 capítulos, voy a leer algunos textos puntuales, pero sí le voy a ir comentando cómo es esta historia y qué quiso decir Jesús con esto de que yo soy la luz del mundo. Jesucristo tomó la decisión de alejarse de Judea
porque él tenía conocimiento de que los líderes judíos estaban tramando su muerte. Recordemos que estamos entrando en los días previos a la crucifixión de Cristo. Y usted recuerda que en la celebración de la Pascua, eran varios días de fiesta. Y una de estas celebraciones era la fiesta de los tabernáculos, también conocida como el Festival de las Enramadas. Esta fiesta de los tabernáculos, este Festival de las Enramadas, era 7 días de alegría, 7 días de gozo. Eran lo que más podemos entender hoy en día a lo que celebran los gringos en Estados Unidos, ¿ya? Los gringos celebran el Día de Acción de Gracias, ¿se recuerda? Que ellos le dan una connotación obviamente en su contexto, pero esto tiene mucha relación también con la celebración de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, porque tiene relación con esto, tiene relación con esa salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, y conmemoraban esto haciendo enramadas o haciendo, se podría decir, como pequeñas carpas, porque así vivieron durante 40 años en el desierto. Y en la fiesta de las enramadas o fiesta de los tabernáculos, el pueblo conmemoraba esto y era una celebración más bien de gozo, de alegría por la libertad que Cristo había dado. Y nos encontramos con una conversación que yo diría más bien es un reflejo burlesco de los hermanos de Jesús, que le están diciendo, pero tú deberías venir a las fiestas, deberías venir al templo, si ahí está toda la gente. Si te quieres hacer famoso, es este el momento en que deberías darte a conocer. Pero el texto bíblico nos dice claramente, en el capítulo 7, verso 5, dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, en cierta manera, los hermanos de Jesús, estoy hablando los hermanos de familia, de sangre, amén, ni siquiera sus hermanos creían en lo que él estaba representando. Y Jesucristo les dice, a ustedes no tienen problema en ir a la fiesta en este momento, vayan cuando quieran porque ustedes no tienen ningún problema con la gente, pero yo sé que la gente tiene problemas conmigo porque yo sí, denuncio el pecado que ellos cometen. Y ese era el tema, que Jesús ya se había hecho conocido, ya se había hecho famoso, y en ese contexto Jesucristo todavía entendía que no era su tiempo porque buscaban matarle. Y como buscaban matarle, todavía no era su momento para ir al festival, aunque también la Biblia nos muestra que él bajó al festival después que sus hermanos. Pero dice la Biblia en el capítulo 7, verso 10, dice que Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Pero los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Y comenzamos a ver de que en ese contexto de que Jesús anda como escondido en medio de la multitud, Jesús anda como de incógnito, no dejándose ver, seguramente con el rostro tapado, seguramente tratando de evitar cualquier tipo de contacto en que las personas se dieran cuenta que es él, porque había una disensión en la gente. Algunos decían, este es el que nos había prometido. Usted recuerde que la semana anterior, cuando hablábamos de que Jesús es el pan de vida, habían personas que decían, no, si este es el Mesías que nos había prometido Moisés. Y nos encontramos con que Cristo evita justamente este tema de estar en ese momento siendo expuesto públicamente, básicamente porque todavía no era su tiempo. Y se genera también una conversación ahí, porque llega un momento en que Cristo nos vuelve a confrontar. Y usted se va a dar cuenta que Cristo los confronta porque las personas estaban escandalizadas, y principalmente aquellos que pertenecen a la casta religiosa del momento, porque Cristo había hecho un milagro en día sábado. Y Jesús dice, pero si ni siquiera ustedes cumplen la ley de Moisés. Es más, si le tocara justamente a su hijo que nace, le tocara justo a los 8 días de la circuncisión, y si cayera sábado, ustedes también lo llevarían a circuncidar. O sea, estarían haciendo algo, alguna actividad que no deberían hacer en día de reposo. Pero ustedes pretenden matarme. Incluso le dicen, la gente le dice, estás endemoniado, entonces, porque ¿quién te quiere matar? No, sí lo querían matar. Jesús conocía lo que pasaba en el interior de las personas. Y comienza una conversación ahí, un disturbio.
¿Es Jesús el Mesías? Capítulo 7, verso 25 dice, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Ya Jesús se hace público en ese momento. ¿No es ese el hombre a quien procuran matar? Verso 26. Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Y Jesús estaba enseñando en el templo y el verso 28 dice, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. Claro, porque la gente lo identificaba con el hijo del carpintero, con María. Dice, pero no estoy aquí por mi propia cuenta, el que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Amén. Habían personas que decían, ¿en serio ustedes esperan que venga otro que haga más milagros que este? Dese cuenta el nivel de exposición que tenía Cristo en estos momentos. El conocimiento de la gente respecto de él. Que habían personas que decían, oye, si este no es el Mesías, entonces ¿cómo? Vean la cantidad de milagros. ¿En serio ustedes esperan, se hablaban entre ellos, de que va a venir otro que haga más milagros que él? Más cosas milagrosas que él. Y Jesús estaba en el patio del templo. Y dice el verso 37 del capítulo 7, verso 37, que en el último día del festival, el más importante. ¿Por qué era el más importante? Porque en el último día del festival se llenaba una jarra de oro. Y esa jarra de oro se llenaba con agua. Y se rociaba, ¿cierto? Se rociaba ahí en el templo. Era todo un acto litúrgico. Y Jesucristo, en vista de ese elemento, dice en el último día del festival, verso 37, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Mire, estas palabras de Jesús son proféticas. ¿Por qué son proféticas? Porque Jesús no estaba hablando por su cuenta. Entendamos que Jesús está hablando las palabras del Padre. El mensaje y la doctrina que él traía no eran de él, eran del Padre. Y estas palabras tienen relación con una profecía que aparece en Zacarías capítulo 13 y capítulo 14. Y es interesantísimo lo que Jesús proclama en el día más importante de la fiesta de los tabernáculos. Jesús declara que del interior de aquellos que crean en él brotarán, ¿qué cosa? Ríos. ¿A qué se refiere? Se refiere a la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Los ríos de agua viva. Mire, cuando usted ve una piscina, ¿cierto? El agua fresquita, bonita para meterse en la piscina. Pero esos no son ríos de agua viva. Amén. Los ríos de agua viva, ¿qué tienen? Movimiento. Amén. De hecho, hay un documento, mis amados hermanos, de los primeros siglos de la iglesia, hablando un poquito de historia, que se llama la Didaché. Es un documento que habla cómo tenía que ser, digamos, el orden de la iglesia. Pero está hablando de las comunidades rurales. Porque las iglesias comenzaron a formar comunidades rurales en el campo. Si nosotros vamos a hoy día, las iglesias evangélicas son más parecidas a las iglesias del primer siglo que otra iglesia o cualquier otra denominación. ¿Por qué? Porque en el campo, en las iglesias rurales, se establecían comunidades de cristianos y se ponía un cuerpo pastoral para cuidar de esa iglesia. Y también se establecían ciertas formas o prácticas. No estoy diciendo que esos documentos sean inspirados por Dios, pero son documentos históricos que nos muestran cómo era la vida de los primeros cristianos. ¿Y sabe qué? Uno de los requerimientos que se tenía, que era una práctica que tenían, obviamente veamos el contexto, estaban en el campo. Y se decía que el bautismo tenía que ser en agua viva, o sea, se tenía que bautizar ¿dónde? En los ríos.
Amén. Las primeras comunidades cristianas rurales bautizaban en los ríos porque era agua viva, ¿ya? Aunque también establece que si de repente no hubiese agua, o sea, no se tuviese un río cerca, se podía hacer una especie de pileta y algo, pero se podía bautizar. Incluso se establecía que el bautismo tenía que ser por inmersión. De hecho, tenía que hacerse 3 veces. Amén. ¿Cómo se bautizaba? De hecho, la iglesia ortodoxa hasta el día de hoy, no sé, usted ha visto que los ortodoxos no son los católicos, ¿ya? Los ortodoxos son los que se visten de negro, es la iglesia griega, ¿ya? Y esa iglesia, por ejemplo, bautizan a los niños, ¿ya? Ellos tienen esa tradición. Entonces llevan al niño, ¿cierto?, al templo, y usted va a ver que los ortodoxos toman al niño y tunch, 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 3 sacudones de agua. Pobre bebé, sale pero... ¿ya? Esas son tradiciones antiguas, ¿ya? Y ellos tomaron esa tradición de que había que sumergir 3 veces. Las iglesias, las comunidades cristianas tenían esa costumbre. Incluso se dice que tenía que sumergirse 3 veces, ¿ya? Pero también se dice que las primeras comunidades cristianas, que si es que por algún tipo de enfermedad o una persona ya anciana no podía hacerse esa práctica, sí se podía echar un chorrito de agua en la frente, ya viendo por una situación más bien médica. Amén. ¿Y por qué les comento todo esto? No me acuerdo. No, y llegaba a este punto porque, mis amados hermanos, la fiesta de los tabernáculos en el último día, el día más importante, habla de los ríos de agua viva que corrían en el corazón de todo aquel que creyera en Cristo. Imagínese usted la multitud en ese patio y Jesucristo declarando: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esas son palabras proféticas, porque tanto el capítulo 13 de Zacarías como el capítulo 14, capítulo 13 de Zacarías, verso 1, dice: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. ¿A quién se refiere? Cristo está asumiendo esa posición. La profecía de Zacarías dice que del linaje de David brotaría un manantial que perdonaría pecados. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Amén. Está hablando de Cristo. Y es interesante esto porque el capítulo 13, se lo dejo de tarea para la casa, lea todo el capítulo 13, habla de lo que sucedería después de la aparición de este personaje, o sea, de Cristo. ¿Qué sucedería? Que habría persecución, muerte, y la ciudad de Jerusalén sería completamente destruida y el templo también. Sí, lo habla metafóricamente, pero dice la destrucción. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Cuando Cristo profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo, eso fue literal. El emperador Tito arrasó con la ciudad de Jerusalén, a tal punto que el templo quedó hecho pedazos, destruido completamente. Se acabaron los sacrificios en ese lugar. La palabra de Zacarías 13 se cumplió. Pero ¿sabe qué? Zacarías 14 también habla de esto. Zacarías 14 dice en el verso 8: en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo, brotarán continuamente tanto en el verano como el invierno. Esta es otra palabra profética. ¿De qué habla? Habla de la segunda venida del Mesías, que desde Jerusalén brotarían ríos de agua viva que bendecirían al resto de las naciones. Acá está hablando de cómo el Mesías regresará. Lea el capítulo 13 y 14 de Zacarías y usted se va a dar cuenta que el capítulo 13 habla de la primera venida de Cristo. O sea, cuando Cristo estaba diciendo: el que quiera venir, beba, ¿cierto? Venga. De su interior brotarán ríos de agua viva. Se estaba cumpliendo en ese momento Zacarías 13. Zacarías 14 se va a cumplir cuando Cristo vuelva por su iglesia. Cuando Cristo regrese en la segunda venida. Porque primero viene el arrebatamiento, la iglesia va a Cristo. Amén. Pero en la segunda venida se va a cumplir Zacarías 14. Y Cristo por eso dice: de su interior brotarán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Amén. Mire,
Algunos de la multitud, dice capítulo 7 de Juan, verso 40, algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando, o sea, el que dijo Moisés. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Sí, porque había un sesgo con los galileos. ¿Cómo saldrá algo bueno de Galilea? Si era un pueblito prácticamente identificado como gentil, decían: ¿qué va a salir bueno de ahí? Por eso se le dice Galilea de los gentiles, porque lo menospreciaban, porque estaban mezcladas las razas ahí, era un pueblo mezclado. No eran supuestamente para el resto de los judíos, no, los galileos no son puros, no son judíos puros. Por eso decían: saldrá algo bueno de ahí. De hecho, los líderes religiosos habían enviado, ¿cierto? La Biblia dice a la guardia, porque había una guardia que funcionaba en el templo, una especie de soldados, pero esos soldados no eran romanos, eran judíos. Era una guardia que implementaba el Sanedrín para la protección, para que no hubiesen problemas en el templo. Y los habían mandado a buscar a Jesús. Y el texto bíblico da un poco de risa, porque cuando en el verso 45 dice: cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, o sea, los mandaron a arrestar a Jesús y no lo hicieron. Dice: los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él. O sea, los guardias del templo quedaron impactados con las palabras de Jesús. Dice en el verso 47, también ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, verso 48, gobernantes o fariseos que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Esto es lo típico de los religiosos, porque ellos dicen, si nosotros no les seguimos, que tenemos tanto conocimiento, ¿cómo les van a seguir ustedes? Y decía a la gente del pueblo, son ignorantes, son tontos y son malditos. Dese cuenta de la controversia. Yo quiero que usted entienda toda esta controversia que hubo previa a que Jesús dijera, yo soy la luz del mundo. Hay toda una controversia. Y para remate, como la guinda de la torta, dice en el capítulo 8, verso 1, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Mis amados hermanos, acá vemos algo que intenta, esto ya venía planeado, esto ya estaba tramado. Yo quiero que usted entienda un contexto cultural y también histórico acá para entender lo que está sucediendo. Muchas de las leyes que tenía Israel, se podría decir que en su práctica estaban medias obsoletas, y esta era una de ellas. ¿Por qué? Porque si bien el adulterio estaba castigado con muerte, no se podía apedrear a una mujer o a un hombre, al que esté acusado de adulterio, no se podía apedrear si es que no hubiesen al menos 2 testigos presentes. 2 testigos presentes en el acto mismo de la relación sexual. Por eso era una ley que estaba prácticamente obsoleta. Porque ¿quién podría llegar a decir de que había más 2 o 3 testigos de algo que generalmente se realiza en lo oculto? Y tenían que ser sorprendidos en el acto mismo. Por lo tanto, era una ley que estaba casi obsoleta. La historia nos cuenta, los comentaristas bíblicos dicen que esto estaba casi obsoleto. Por lo tanto, acá nos encontramos con 2 cosas. Que esto estaba planeado.
los líderes religiosos habían venido planeando este evento. ¿Qué evento? Hay una palabra que, mire, nos ayuda a veces el texto, los textos en griego nos ayudan a entender el contexto de la historia. Porque el texto en griego dice, esta mujer había sido sorprendida. La palabra sorprendida desde el griego implica que era una conducta repetida de esta mujer. O sea, era algo que ya ella tenía como parte de su carácter. En otras palabras, esta mujer fácilmente pudo haber sido una prostituta. Pero era una conducta que ella tenía. ¿Qué conducta? Era una conducta recurrente, el tema del adulterio. No se ve al hombre que estaba con ella. ¿Sí se ha dado cuenta de la historia? Solamente traen a la mujer, pero ¿y el hombre? Porque en ese caso los dos merecerían caer bajo piedra. Amén. Sin embargo, no se ve. Aquí hubo un negocio. Aquí algo sucedió que provocó que ellos llevaran a esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le colocan esta pregunta a Jesús con la intención de sorprenderlo y de hacerlo caer. Porque si Jesús decía, hay que apedrearla, decía, qué poca misericordia tiene este que habla tanto del amor de Dios. Y si Jesús decía, no hay que apedrearla, la respuesta iba a ser, se están yendo en contra de las leyes de Moisés. Amén. Pero acá hay algo interesante que el texto en español nos pasa por alto. Dice, Jesús se inclinó y escribió. La palabra escribir generalmente se utilizaba el griego grafein. Pero en este texto bíblico la palabra cambia y se utiliza la palabra katagrafeini. Cuando dice Jesús escribió, katagrafeini. ¿Y sabe lo que significa? Significa llevar un registro contra alguien. Esto nos abre un poco la cabeza, porque había una multitud de personas acusando a esta mujer y Jesús comenzó a escribir en el suelo. Muchos han especulado que estaba escribiendo Jesús en el suelo con el dedo, en la tierra, en el polvo. La palabra katagrafeini nos da a entender de que Jesús pudo haber estado escribiendo. Bueno, ustedes trajeron a esta mujer para enjuiciarla y acusarla. Yo voy a empezar a escribir cada uno de los pecados de cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, en cierta manera, dice muy bien, el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Dice que luego volvió a inclinarse, agachó la cabeza y volvió a escribir. Prácticamente los ignoró. Pero al oír esto los acusadores, dice que comenzaron a irse desde el más viejo hasta el más joven. ¿Y por qué dice desde el más viejo hasta el más joven? ¿Sabe usted quiénes eran los primeros en tirar las piedras? Que estaban autorizados a apedrear. Número 1 eran los testigos. Los que habían servido de testigos eran los primeros que tenían que arrojar la piedra. Y después comenzaban los ancianos. Y así sucesivamente hasta los más jóvenes. Y es en este momento, mis amados hermanos, en donde Jesús le dice a la mujer en el verso 10, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno de ellos, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Sabe por qué? Porque como seres humanos tenemos la tendencia a castigar los pecados ajenos. No tanto los nuestros. Nosotros tenemos un nivel de misericordia muy diferente cuando se trata de nosotros. Pero cuando se trata de otros tenemos un nivel de juicio. El rey David había pecado, había mandado, a Urías el Eteo a la batalla. Él había tomado a su esposa en secreto. Parece que estaba todo bien. Pero cuando el profeta va y le dice, mira, hay un hombre acá que tiene
mucho ganado y muchas ovejitas, pero él fue donde el vecino y le quitó su ovejita y hizo un banquete con ella. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer eso? Y David, aleluya, dijo, ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Pues somos buenos para enjuiciar pecados ajenos. Amén. Y es en ese contexto, vea todo lo que tiene que entenderse. En ese contexto Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que les lleva a la vida. Es en ese contexto, porque sus hermanos estaban faltos de luz, porque los líderes religiosos no tenían luz, porque en el pueblo había gente que como que creía y otros que no creían, y lleva a un evento de una mujer que estaba siendo expuesta públicamente, avergonzada públicamente. ¿Y sabe lo hermoso de esto? Que cuando Jesús le habla a esa mujer, Jesús estaba en el suelo a la misma altura de ella. Porque cuando Cristo nos perdona, Él se rebaja a nuestra altura. El pecado nos tira a lo más profundo donde podamos estar. Cuando estamos sin luz, nuestra vida está a lo más profundo que pudiésemos estar. Y en esa profundidad de pecado, de muerte, de distanciamiento de Dios, es donde Cristo desciende. Y dice, ¿dónde están tus acusadores? No, no están. Bueno, ni yo mismo te condeno. Vete, ojo, Cristo no justificó el pecado. Dijo, vete, no peques más. No peques más. Mis amados hermanos, dese cuenta hasta la profundidad que Cristo descendió con su luz. La palabra del Señor en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Verso 4 y 5 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. El verso 9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Cristo es luz. Es esa luz que ilumina la vida del ser humano y ilumina, mis amados hermanos, al mundo. Pero esa luz descendió hasta lo más profundo del pecado del ser humano para iluminar la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que aquel que está en oscuridad, mis amados hermanos, es porque está lejos de Cristo. Pero el propósito de Dios no es que caminemos en oscuridad. El propósito de Cristo es que nosotros podamos experimentar esa luz de salvación. Esa luz de vida, esa llenura, esos ríos de agua viva, esa llenura del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, podemos encontrarnos acá con que Cristo se hizo un ser humano simplemente para traer su luz al ser humano y eliminar toda oscuridad que haya en el corazón del hombre. En esta mañana recordamos a través de la mesa del Señor que vamos a participar. Recordamos que Cristo vino al mundo. ¿Para qué? Para sacrificarse, para entregarse, para que su luz brille en nosotros. Es por eso que cuando de repente quizás andamos lejos de los caminos del Señor, quizás a veces conociendo a Cristo, estamos en oscuridad porque simplemente decidimos apartarnos de su voluntad. En este día yo le invito a que usted, antes de participar en la mesa del Señor, usted reflexione y si hay camino de oscuridad en su vida, que la luz de Cristo le alumbre, que el perdón de Dios traiga restauración. Si en esta mañana usted viene con carga, viene con una carga difícil en el corazón, quizás ha estado luchando la vida, luchando quizás algo con su carácter, con decisiones,
¿Por qué no decirlo? Quizás ha estado luchando con el pecado. Déjeme decirle que la luz de Cristo está en este lugar, a través de su palabra, para que alumbre toda tiniebla y traiga paz a su corazón. Le invito por favor a inclinar su rostro en esta mañana. Jesús es la luz del mundo. Todo aquel que le sigue no tendrá que andar en oscuridad, porque tendrá la luz que lleva a la vida. Señor amado, oramos en esta mañana y nos ponemos a cuenta contigo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras fallas.